Bueno, y ahora vamos a hablar del origen biológico. Yo estoy segura que los videos anteriores han respondido muchísimas preguntas existenciales en torno al autismo y en torno a su hijo, y ahora tienen otra mirada hacia sus niños, ¿no? Una mirada más compasiva, más de amor, más de wow, ¿qué tengo aquí? Este niño, este ser, esta alma. Y entender de que el autismo de alguna manera es la barrera que no permite que ese ser se expanda, ¿no? Yo creo, perdón, y yo creo que también al mundo moderno que hemos creado no le conviene de alguna manera tener estos niños en su máxima expresión. Pero bueno, vamos a hablar acerca del origen biológico, y aquí quiero que estén muy atentos porque aquí sí ya entramos más en materia, más en ciencia, ¿no? Que de alguna manera lo que queríamos, dejamos un poquito de lado el tema espiritual, que también importa, por supuesto que sí, y vamos con esto, ¿no? Miren, acá está el niño, ¿no? El niño con sistema nervioso súper elevado, un niño de alma elevada, con sistema nervioso súper fino, ¿no? Y en algún momento de su vida pasa por dos situaciones específicas, dos situaciones específicas, ¿vale? La primera es una intoxicación química y la segunda es un trauma psíquico, ¿ya? Y estas dos situaciones pueden ser juntas, pueden ser una sola, ¿no? Cada quien tiene una historia diferente. Puede pasar, o sea, el niño puede adquirir este tipo de información desde el árbol genealógico, desde el linaje, o sea, ya nace, en el momento en que se acople el alma, ya nace con un cuerpo, con información del linaje, ¿no? O haya pasado por intoxicación. A ver, vamos a detenernos en el tema del linaje. ¿Qué pasa? Hay niños que nacen con autismo, ¿ya? Pero no saben que quizás el abuelo, la bisabuela o la tatarabuela ha estado en contacto con tóxicos fuertísimos, ¿no? Yo tenía a una mamita que no se explicaba por qué su hija autista, si ella pues era deportista, se alimentaba súper bien. Entonces, haciendo un poco más trabajo transgeneracional, descubrió que su abuelo paterno trabajaba en minas, donde estaba muy cerca del mercurio, el plomo y todos esos tóxicos químicos, ¿no? Hablamos de intoxicación química. Y bueno, esa información biológica viajó y el niño fue quien lo absorbió, ¿no? Es como una esponja que absorbió todo del linaje. En cuanto al trauma pasa lo mismo, ¿ya? El trauma psíquico que ha podido pasar en el linaje femenino, sobre todo del niño, porque a ver, ya que este tema también es muy amplio para poder hablarlo, pero voy a contar desde mi experiencia, ¿no? Mi linaje materno, mi abuela, mi madre y yo, en diferentes situaciones y en diferentes contextos hemos sufrido por abuso sexual, ¿ya? Tocamientos, en mi caso, mi mamá también casi la abusan de ella, y bueno, mi abuela sí pasó por situaciones muy fuertes psíquicamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No es casualidad, teniendo un trauma transgeneracional, puede empezar en la madre también, no necesariamente transgeneracional, por eso también tenemos la analogía el dibujo de la vida intrauterina. Entonces, el niño, a ver, ¿por qué hay tantos niños varones con autismo? ¿Por qué hay tanta energía masculina silenciada? Hay mucho enojo en la energía femenina, porque hay muchas mujeres, no me dejarán mentir, que hemos pasado por abuso. Y algo que encontré muy curioso es que el 98% de las madres de niños con autismo han pasado por esta situación en algún momento de sus vidas. Y si no son ellas, son las mamás o las abuelitas. Pero estos niños de alguna manera traen esa energía de, ok, tengo que cubrirme, o sea, se meten en su mundo interno y como que para ver al mundo externo es un lugar hostil inconscientemente y se quedan aquí. O sea, esto es muy energético, muy espiritual también. Hay que tomarlo en cuenta, ¿ok? El autismo no solamente es intoxicación química. Puede haber trauma detrás de esto. Por eso es que muchas mamitas, sus niños nacen con autismo y ellas creen que son autistas y es su forma de ser y se quedan etiquetadas en la neurodivergencia, ¿no? Y luego no indagan más allá, porque lo que estos niños traen es un espejo. Ok, mamá, mira, pero mírate, yo soy un espejo, hay algo que ver en ti que no estás viendo, que no estás sanando, ¿no? Que no estás haciendo consciente lo inconsciente. Entonces estos niños definitivamente vienen a sanar y esto explica un poco por qué hay niños que nacen autistas y hay niños que se hacen autistas, ¿no? Estamos hablando de almas sensibles en cuerpos que pueden absorber el trauma o la intoxicación química de su linaje
o que hayan pasado por trauma o intoxicación química dentro de la vida intrauterina, ¿no? Dentro de la vida intrauterina puede ser que la mamá comió súper mal durante el embarazo, y como hay un sistema nervioso sensible con un sistema inmune bastante débil, entonces el niño también ya de alguna manera nace con esos signos, ¿no? Y ahí es la confusión del mundo, se podría decir. Ahora, la intoxicación química y el trauma también puede venir en la primera infancia, ¿no? Como en mi caso, mi niño era totalmente saludable, pero también estaba ya predispuesto, y aquí quiero contarles lo que pasa. Mi hijo, sí, por todo lo que estamos viendo, ¿no? Nuestros niños son un alma sensible, el sistema nervioso es bastante fino, pero ¿qué pasó? Como ya traía la información, mi hijo, hablamos de mi hijo, ya traía la información de mis traumas transgeneracionales de abuso, ya venía predisponiéndose cada vez más, ¿no? Luego, en mi embarazo, yo pasé por una situación difícil con el papá de mis niños, muy difícil, lloraba muchísimo, ¿no? Se iba llenando el costal, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en el parto? El parto fue violento, yo tuve un parto natural, me tuvieron que poner oxitocina porque nunca tuve los dolores, y prácticamente fue violencia obstétrica porque me reventaron la fuente de forma manual. Mi hijo prácticamente lo sacaron con force, de hecho tiene como un chinchoncito aquí, y cuando me lo entregaron en mi pecho, literal le fecó encima mío, ¿no? Y eso que es miedo total, porque el parto fue traumático para ambos, ¿no? Y luego pasó el tiempo, y a su corta edad emigramos a un país diferente. Nadie habla del trauma de la inmigrante también, ¿no? En familia más que todo. Y se iba llenando su saco. Llegaron las vacunas y ¡pam! Cereza en el pastel. Completamente disociado. Entonces, no es que las vacunas únicamente sean las causantes, hay una predisposición biológica, ¿no? Hay una predisposición álmica también, del sistema nervioso también, entonces van llenándose los copitos. Entonces yo conozco casos de niños que les dio autismo en cuanto tuvieron una gripe fuerte, un tema respiratorio en la primera infancia, medicamentos por doquier y desconexión, ¿no? Entonces ahí tienen la respuesta a muchas preguntas existenciales con en torno al autismo. El autismo en realidad es un marcador de una incoherencia biológica y psíquica, ¿no? En el cuerpo del niño, que ha venido a absorberlo todo, pero con el fin de sanar, de sanar a su familia, a su árbol genealógico y eventualmente sanar a la humanidad, ¿no? Parece que no, pero tienes un héroe en casa. Así que ve y abrázalo y dale muchísimo amor y agradecele a Dios por tenerlo en tu vida. Bueno, seguimos antes de que me emocione. Bueno, intoxicación química. Vamos a hablar un poquito acerca de la intoxicación química, ¿no? Aquí entran las vacunas en el embarazo, los medicamentos de la madre, la exposición a tóxicos, la mala alimentación que ha podido tener la madre durante su vida, porque no necesariamente durante la vida intrauterina. Yo, por ejemplo, fui asmática toda mi vida y toda mi vida tomé corticoides. Y toda mi vida tuve un gastritis y una alimentación desastrosa. Entonces tuve a mi hijo y él adquirió todo mi sistema inmune, ¿no? Ya saben que cuando hay un parto natural el niño adquiere la microbiota de la mamá. Así que también se seguía llenando su costalito, ¿no? Hasta que eventualmente se desconectó. Bueno, vacunas en la infancia, es lo que todos vemos, ¿no? Está en la punta del iceberg también las vacunas en la infancia, y todo el mundo está culpe las vacunas, pero hay muchísimo más allá, como ya están aprendiendo ustedes aquí. Las fórmulas de la leche tienen metales pesados que no tienen idea, todas las fórmulas de la leche, así que lo recomendable es poder amamantar a tu niño hasta que puedas. También la sobrecarga de medicamentos a temprana edad, como les contaba el caso de uno de los niñitos que tuve, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el tema del trauma? Y aquí vamos a hablar un poquito acerca del trauma, que es súper importante, no tienen idea cuánto. Porque aquí está la llave de la puerta a la sanación. Vamos a ver en los siguientes videos un roadmap biológico de cómo recuperar de forma biológica el cuerpo de tu hijo, pero aquí entras tú en juego, porque existe una conexión madre-hijo, ¿ok? Hay un entrelazamiento cuántico entre la madre y el niño. Él puede percibir y somatizar tu mundo interno, mamá. Esto es súper importante que lo entiendas, ¿ok? Entonces, por medio de las neuronas de espejos, él puede
su sistema nervioso ya está decodificando tu sistema nervioso. ¿Vale? Entonces ahí es donde entra la sanación de la madre. Y digo la madre porque fuimos el portal para traer a estos niños y de alguna manera hay una conexión entre un hijo varón autista y su mamá. No me dejarán mentir. Entonces yo he podido ver con mis propios ojos el milagro de ver florecer a mi hijo en el momento en que decidí sanar mi alma, el momento en que decidí abordar mis traumas, el momento en que decidí cambiar mis pensamientos, que cambiaron mis emociones, mi forma de actuar en la vida y mis resultados diferentes, ¿no? Esa es la consigna. Yo empecé a hacer trabajo para poder sanar mi trauma de abuso. También pude encontrar muchos talentos en el camino. O sea, sanar es un camino bellísimo. Es un camino que nunca acaba porque de alguna manera siempre tienes que estar. Es como las capas de la cebolla, ¿no? Siempre encuentras. Yo recuerdo que haber pasado por todo, hasta hice ayahuasca, la medicina ancestral, hice mucha medicina ancestral, eso también me llevó a mucha sanación. Y mientras yo más me recuperaba a mí misma, ¿no? Mi alma, mi hijo iba conectando con la suya. Porque hubo un tiempo, esto les cuento ya mi experiencia, en el que estaba estancada, ya había hecho protocolos, ya le había hecho muchas cosas, que le cambié de dieta y todo funcionó hasta cierto punto, pero me estanqué y dije, ok, voy a soltarlo todo porque yo estaba obesa, estaba calva, tenía muchos problemas con mi esposo en ese momento, estaba completamente desconectada de mí, estaba cansadísima. Y en el momento en que dije, ok, creo que llegó la hora de verme a mí, porque si no me veo, si no me veo yo, ¿quién? ¿Saben? Y cuando empecé ese camino de autoconocimiento, mi hijo estaba, pues, prácticamente abandoné todo su protocolo porque tuve que soltar para poder rescatarme a mí. Yo vi cómo él florecía. Él eventualmente me abordaba, empezaba a hablar su lenguaje, porque yo también estaba, de alguna manera, sanando mi conexión con el mundo. El mundo inconscientemente ya no era un lugar hostil para mí, ¿no? Porque las personas que vivimos trauma pasamos por eso, ¿no? Sentimos que de alguna manera el mundo allá afuera espera un tantito mi sistema nervioso, ¿no? Y esto es muy inconsciente, ¿no? Muy inconsciente. Entonces hacerlo, lo inconsciente es algo que no ves, ¿no? Creencias, paradigmas que no ves, pero hacerlo consciente y mirarlo, eso genera un cambio en tu línea de tiempo. O sea, con esto te digo, tú mismo creas tu realidad, ¿sabes? No vamos a abundar más en este tema porque me iría horas, ¿no? Entonces la consigna es, sanas tú, sana tu hijo. Abordas tu alma, sana tu hijo. Desde el lado espiritual, emocional y mental, ¿no? También si abordas tu cuerpo, él también eventualmente, recuerda que él lo somatiza todo, ¿no? Entonces, el trauma transgeneracional, que también es importante hablar de esto, tú dirás, Ana, entonces tengo que ir a buscar la información de mi abuela, de mi tata. No, todo está en ti, todo se aloja en ti, así como tu abuela tuvo unas experiencias buenas o malas, se alojan en tu madre, buenas o malas, se alojan en ti, buenas o malas, se alojan en tu hijo. Entonces cuando tú sana todo tu linaje, de atrás hacia adelante, así funciona. Entonces, y tú me dirás, Ana, pero ¿cómo el trauma podría simular los signos del autismo? ¿Qué tiene que ver el trauma con el autismo? Y eso lo vamos a explicar en el siguiente video.